¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por estar todos aquí. Damos las gracias, en primer lugar, a esta casa que nos ha dado la opción a poder hacer aquí el desarrollo de esta sesión de presentación de la obra Ventana al vacío. Es, como figura en la contraportada, pues bueno, no solamente una compilación ni un florilegio de artículos, sino que bueno, es el producto de 8 años de producción, digamos que mensual, de los artículos con los que he venido contribuyendo a Diario Progresista, que bueno, en su principio fue un medio digital dirigido por Antonio Miguel Carmona, que fue quien me dio la vez para poder comenzar a desarrollar estos textos en los cuales yo, con una cadencia mensual, he venido intentando contribuir con la reflexión que he considerado la más edificante en relación a los diferentes temas con que se ha venido, digamos que, desarrollando, digamos que el día a día de este azaroso país. En la medida en la que estos textos han sido pergeñados, late el intento de intentar contribuir a aquellos que quisiesen acercarse a su lectura a edificar un debate público alternativo y más edificante que el que nos encontramos de una manera regular en el día a día patrio. La concepción, a fin de cuentas, es la de establecer, digamos, con unas líneas de desarrollo, digamos que se salgan de lo que son los márgenes estipulados a día de hoy en lo que es decible y en lo que es pensable. Es decir, romper los márgenes de esa cuadrícula del marco de pensamiento en el cual se nos dice que la realidad que tenemos que vivir ha de ser. Yo, en ese sentido, he tratado humildemente de contribuir a ello y de tratar de, como decía en su Comedia Humana Balzac, de escribir un texto eminentemente inmoral, en el sentido de que pretende romper con lo que son los usos y costumbres instaurados que pretenden cercar nuestro pensamiento y el alcance de nuestra realidad común. Y aun no siendo militante de ningún tipo de iglesia, es un libro eminentemente religioso, en la concepción de que el sujeto consciente no puede vivir sino en unión con sus iguales. La vinculación, por tanto, del concepto del religare que yace en la religión. Sí, la puerta ha de ser cerrada, me parece que está diciendo el presidente Leguina. Yace al final la propensión de crear precisamente una conciencia religiosa, es decir, una conciencia de unicidad del ciudadano con el cuerpo de sus iguales, con la concepción ciudadana de lo que al final somos todos, que no es sino la condición de lo común. Algo que creo que, por otro lado, rompe lo que es la dinámica usual de lo que vienen siendo nuestros tiempos. Tiempos en los cuales se nos aboca a tener una hiperconcepción de nuestra individualidad, en la propensión de creer que podemos vivir al margen de los demás, sin ningún tipo de consideración más allá de la extracción del máximo grado de beneficio particular, sin operar en términos de lo que tiene que ser también la capacidad que todos y cada uno de nosotros tenemos para contribuir al bien público. En ese sentido es religioso y creo que es vitalista, porque a su vez lo que pretende es, en cierto modo, ¿cómo decir?, espolear los ijares de cada uno de nosotros con la intención realmente de entender que el marco que habitamos tiene que ser trascendido, que habitamos una sociedad en un estado eminentemente languideciente y que para poder realmente prosperar necesariamente hemos de superar problemas que son de carácter moral, que están instalados en un relato que es enormemente coercitivo y que no permite realmente el pensamiento en sentido amplio y que nos aboca necesariamente a un empobrecimiento limitante y, desde luego, en ningún caso alternativo a lo que hay. Por supuesto, es una obra que pretende abocar a una actitud deliberadamente combativa en términos morales, políticos y económicos. No se puede concebir una realidad moral al margen de aquello que hace que una sociedad opere, que no es sino precisamente el de qué es lo que hace para sobrevivir, qué es lo que hace con lo que hace para sobrevivir y cómo se distribuye o no lo que hace para lograrlo.
En ese sentido, obviamente, es inmoral, porque pretende precisamente abogar por una concepción económica que dote, precisamente desde el plano de la formación y de la conciencia, una determinada concepción ciudadana que espolea al ciudadano a ser consciente de su papel y de su acción ética para la contribución a la riqueza, igualmente, y al bienestar y al sostenimiento de nuestro Estado, de instituciones que permiten garantizar la salud, la educación y la dignidad de nuestras vidas. Y, por supuesto, político. Obviamente, el libro no deja de ser combativo en términos políticos, no es doctrinario, no pretende ser en ningún caso militante, pero en ningún caso deja de ser el corpus, aunque no deliberadamente construido como tal, en conjunto sí se puede evidenciar que es evidentemente un manifiesto. La lectura, obviamente, como bien entenderá el presidente Leguina, que para eso sirvió en su momento en las unidades de artillería, hay dos maneras de poder atacar un problema. El primero es mediante tiro directo, el cual es muy explícito y bastante sangriento, pero también está el método elíptico, es decir, tiro por elevación. El problema físico del tiro por elevación supone, por tanto, la elipsis de no tener muy claro en un principio que el objetivo no es necesariamente evidente y el objetivo tampoco es consciente de ser tal, pero finalmente yo creo que la capacidad evocadora que puede tener el artículo si es desarrollado a partir de una concepción elíptica es mucho más enriquecedora, más exigente y creo que tiene capacidad mucho más, ¿cómo decir?, lacerante para poder realmente atacar el problema que en cada uno de los artículos he tratado de ir, digamos que elaborando y trabajando sobre ellos. La concepción, por tanto, es la de abogar por una sociedad más consciente, en la que los ciudadanos tengan, por tanto, la determinación por cumplir el adagio ese de que a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Nos hemos encontrado, por tanto, con la posibilidad ahora de editar este florilegio en el sentido de dar una unidad de sentido a todo el trabajo realizado, pero siempre bajo una perspectiva que es la de que pueda contribuir de algún modo a aquellos que se acerquen a él a enriquecer el debate público o al menos, cuanto menos, el debate cada cual tenga consigo mismo y el grado de valor que quiera intentar dar de sí en el texto leído. Quiero decir, los textos tienen una gran variedad. Su propensión es la de intentar hacer que el individuo dé de sí lo más que pueda, de tal manera que, aunque la extensión de los artículos pueda ser corta, no más de 2 caras o en lo que viene a ser típicamente 650 palabras, la profundidad y alcance de cada artículo dependa de cada uno de aquellos que se acerquen a él. Y, por tanto, la profundidad depende de, digamos, a qué profundidad y cuán de lejos quiera cada uno de ustedes llegar en la reflexión que el artículo que lean le suscite. La verdad es que la concepción de esta presentación la había planteado más bien en forma de una antipresentación, porque hasta ahora solamente me he basado en, digamos que, en lanzar una serie de lugares comunes en torno a lo que una obra viene siendo. Pero básicamente lo que quería transmitirles es que más allá de todo cuanto nos es dado, el valor esencial de nuestra sociedad democrática no tiene más valor que aquella que seamos capaces de aportar entre todos. Y si el principio de la narrativa en la cual estamos instalados no nos permite realmente sobreponernos a una visión limitante en términos individuales y colectivos, realmente las opciones de progreso en términos efectivos y a la postre las capacidades de mejora individual que la posibilidad de vivir en sociedad nos alumbran quedarán completamente malogradas y no habrá ningún tipo de posibilidad de poder hacer de la vida algo que realmente valga la pena, cuando la vida es lo único por lo que vale la pena realmente el esfuerzo. En ese sentido, abogo, desde luego, con esta obra, por una concepción más social, desde luego, mucho más incisiva en términos de combatir entre todos por un debate público mucho más crítico y, desde luego, más elaborado. Y, desde luego, pienso que la lengua es el elemento esencial que tiene que ser entre todos
no solamente cuidado, sino defendido y realmente enaltecido en el ámbito público. Al final vemos el mundo, como bien siempre recuerda Gabriel, en términos de Lacan, vemos a través de la lengua. Y el empobrecimiento de nuestro lenguaje no nos aboca sino a la restricción y al empobrecimiento y empequeñecimiento del mundo que habitamos. No tener una noción de que perdiendo la riqueza lingüística de nuestro bien común, de nuestra lengua española, nos encontramos ante la incapacidad de matizar qué es aquello que estamos viviendo, qué es aquello que sentimos al experimentar eso que vivimos, y tampoco somos capaces de expresar qué ideas alternativas pueden germinar en nuestras mentes y podamos compartir y podamos incluso llegar a poner en práctica, porque nada de todo lo que pueda pensarse será decible ante la falta de los rudimentos que nos permitan realmente expresar esa idea y, digamos, que diseminarla. Por tanto, es desde luego también una obra que lo que pretende es poner en valor nuestro lenguaje y al final es digamos que es el elemento esencial que articula nuestra visión común, nuestra capacidad de convivencia y nuestro desarrollo colectivo. La riqueza no es necesariamente material en un principio, la materialidad se concreta a partir de las ideas que sean capaces realmente de desarrollarse y esas ideas no pueden ser elaboradas, expresadas, ni mucho menos diseminadas, si no es a través de un debate público en el que el lenguaje tenga todo el peso y toda la dignidad que realmente merece, que no es otra sino la del pueblo al cual realmente une. El pueblo es agregado social que está vinculado y ligado a través de la sangre y el lenguaje, no puede verse desmoralizado, sino a través precisamente de la quiebra del principio de identidad, de la expresión que es el lenguaje y también a través de aquellos que enfermamente quieran hacer de la sangre y el linaje o las diferencias un elemento disgregador. Por tanto, es esencial en esos términos evitar que el lenguaje, que es uno de los pilares de nuestra unidad pública, de nuestra unidad social, realmente puedan ser disgregadas y eliminadas y reducidas y sometidas de una manera humillante sin que haya una respuesta pública. A día a día nos encontramos en los debates que vemos en televisión y en los medios, cada vez en lugares comunes, debates suscitados sobre sencillamente elementos puramente circunstanciales que no operan sobre la base de lo que es lo esencial, que es la comprensión de las estructuras que realmente nos contienen. Y eso, si no es abordado de una manera analítica, a través del lenguaje y a través de ideas que sean realmente y estén a la altura de la problemática que tenemos que afrontar, no podrán ser resueltas. Quiero decir, yo soy ingeniero aeronáutico, yo me formé, como hay aquí muchos profesores y catedráticos a los que quiero especialmente, los formadores de una escuela que nos enseñaron realmente a entender y comprender las estructuras, intentar analizar las diferentes partes implicadas, los grados en que los grados de libertad operan para poder comprender cómo estas son y, por tanto, poder incidir sobre ellas de una forma que sea solvente. Luego, en el plano político y en el plano social vemos que esa estructura, ese corpus, que al final es igualmente estructural, no es operado bajo rigor. Y al no operar bajo rigor y no determinarse las partes ni la manera con que esas operan de una manera concisa, clara y precisa, al final la maquinaria no puede operar de una forma cierta ni de forma efectiva para el bien público, que es para lo que, a fin de cuentas, el aparato estatal es. Por tal motivo, yo me encuentro en la tesitura de lo que el libro, en cierto modo, no deja de denunciar, que es precisamente la falta de rigor a la hora de enfocar los problemas, analizar las razones y las raíces estructurales que realmente definen el problema a analizar, ya sea que estemos hablando de la inoperancia estatal en un determinado ámbito, ya sea que estemos hablando del modo con que la memoria no es tratada de una forma solvente a nivel público en términos del respeto o el grado de dignificación con que un Estado debe siempre mantener un grado de salvaguarda de los valores que han sido transmitidos por las generaciones previas, el bagaje cultural o intelectual de, por supuesto, las figuras que han ido contribuyendo a lo largo del tiempo, tanto en lo que es el ámbito cultural o el ámbito estatal. Hay un principio que es una desgracia para nuestra concepción nacional, que es la falta de memoria. Y no es otra cosa que también el hecho de querer eliminar imágenes, palabras y significados. En cierto modo, todo ello es un problema asociado a
al deseo de no querer llegar a entendernos, y es un problema que suscita un problema enorme, que es la inoperancia del sistema en términos de estabilidad, de prosperidad y de garantía de su continuidad transgeneracional. No puede ser que estemos ante un aparato de estructura convivencial en el que la garantía de su permanencia o de su consistencia esté permanentemente puesta en duda porque no haya realmente una concepción, y estos son al final narrativas, que permitan realmente instaurar una idea clara y precisa de por qué somos lo que somos, hacemos lo que hacemos y estamos en el mundo para algún propósito. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que el libro aboga también porque aquel que se acerque a él, desde la perspectiva de lo que es el problema nacional que tenemos en España, sea una persona dispuesta a cuestionar todo lo que le viene dado, que esté dispuesto a llegar más allá de aquello que le es dado en el ámbito común porque está limitado, y desde luego que tenga claro que los problemas no pueden ser resueltos ni abordados si no es desde la valentía de estar dispuestos a afrontarlos en su sentido último a través del lenguaje que nos une y que desde luego tiene que ser siempre puesto en valor. Yo, en ese sentido, creo que he definido un poquito lo que son las líneas que han desarrollado este libro, y yo creo que Joaquín podría continuar desgranando un poco todo. Muchas gracias. Gonzalo González Carrascal es ingeniero náutico, formado en Ingeniería Política Exterior y Economía Internacional, instruido durante una década en Filosofía Política bajo la tutela de Gabriel Albiach. Ha cultivado una visión crítica y reflexiva del poder, la libertad y la responsabilidad pública. Ha dedicado su trayectoria profesional al análisis estratégico, a la acción y al pensamiento político, trabajando como asesor en el ámbito de defensa e interior, colaborando con el Ministerio de Asuntos Exteriores y participando en proyectos vinculados a la gestión pública. Articulista habitual, comprometido con el debate de ideas y su dignificación, su perfil técnico y humanista refleja una vocación de servicio basada en el rigor, la estrategia y la defensa del interés general. Pero se le ha olvidado lo principal. Se ha pasado a la economía. Yo, que soy economista, lo oculto. Él sabrá lo que hace. Pero, en fin, le leo ahora unas palabras a este propósito, que escritas por Antonio Miguel Carmona, que hace el epílogo. Y como no está aquí, pues lo voy a leer. Estoy en la página 285. Un momento. ¿Cómo dicen? Este epílogo, dice Carmona, es una crítica de un gigante, un grande de la pluma y del pensamiento. Cuando todos le conozcan, no tendrán valor estas palabras porque el mérito ya le habrá elevado a las enciclopedias. Gonzalo González Carrascal está por descubrir por la mayoría y somos unos privilegiados quienes le hemos leído. Esto es verdad, por lo menos en mi caso. Me he buscado 3 padrinos, o sea, con lo cual siempre me he buscado gente que me quiera. Como debe ser. Pero lo que yo quiero es que ustedes lean el libro y que lo compren, que si no vendrá mal, sobre todo la editorial, ¿no? Y para animarles a ello, lo mejor, creo yo, es leerles, y vuelvo a leer, la crónica de lo que yo entiendo que es el entierro de un español. Se supone que se trata de un republicano al que van a dar tierra
en el banco de un convento francés. Escúchenme porque está más claro cómo se escribe el libro que cómo habla el director. Escúchenme. Busca la página 171, está aquí. Las figuras congregadas erguidas bajo el cielo de la secular Lutecia, no es una señora, es Francia, proyectan sus difusas sombras sobre la rocosa explanada, mientras a través de las arcadas perimetrales el silencio es roto por un reverberante eco. Procesionado sordo. El cadencioso discurrir del féretro a hombros de un pelotón de la Guardia Republicana arrastra consigo todas las miradas al son de un destemplado toque de tambor. En mitad del patio depositado el volumen tricolor colma el etéreo vacío de la ausencia. Su sola presencia despliega el paradójico reflejo producido por la marcha entre aquellos que se saben igualmente mortales, aferrados al empeño de que los principios que los alumbraron no sucumban jamás. Como ven, he sacado conclusiones que no sé si ustedes sacan las mismas de lo que he leído. ¿Es un republicano muerto al que van a enterrar en un convento? ¿O no es eso? Yo creo que lo que habla, así se expresa él, de una forma bella, pero que hay que tomarse unas píldoras o unas gafas, ponerse unas gafas para entenderlo bien. Es un mérito. Pero, claro, esto no es un libro de Manuel Lafuente Estefanía. Así que vuelvo a recomendar su lectura, pero vayan con calma, porque haciendo la lectura encontrarán a él, en el fondo, y sobre todo, y lo diré, y lo digo desde lo que soy un buen lector, también soy escritor, pero soy un buen lector en el sentido de que he leído muchísimos libros, sobre todo de literatura. Ustedes encontrarán un gran escritor, eso es lo que creo. Y no les intento engañar. Si compran el libro, lo comprobarán ustedes. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ahora, Gabriel. Cuando Gonzalo y yo entramos en contacto fue hace ya 15 años, quizá más. 17. 17, qué barbaridad. Y en realidad yo estaba ya saliendo de mi carrera académica. Me había aprovechado de unas jubilaciones anticipadas de mi puesto de catedrático y mantenía exclusivamente la condición de profesor emérito en la Complutense. Gonzalo acababa de terminar su carrera de ingeniería aeronáutica. Era un joven con una formación técnica sorprendente y con una formación en otra serie de materias que hube de ir descubriendo en los años sucesivos. A mí me sorprendió que me solicitase asistir a esos cursos ya de profesor emérito que iba a seguir dando a la Complutense. La inmensa ventaja, la condición de emérito es una especie de delicia, casi de balneario. Uno puede elegir de qué hablar y a lo largo de un cuatrimestre, sin constricciones prácticamente de ningún tipo. Así que yo decidí que los años que me quedaban me iba a dedicar a hacer unos comentarios extremadamente literales de la ética de Spinoza y de los pensamientos de Pascal.
Bueno, que un ingeniero se interesase por este campo no es tan paradójico como puede parecer a primera vista. Estamos hablando de un pensador, Pascal, que es probablemente uno de los tres más grandes matemáticos del siglo XVII. El teorema de la Roulette o el teorema del triángulo aritmético son auténticos monumentos de la matemática, de los cuales, desde luego, Gonzalo puede disfrutar mucho mejor que yo, que ahí me muevo con una torpeza absoluta. Y el otro autor, Spinoza, es un curioso pensador que centra su vida en elaborar algo a lo que él llama una ética demostrada al modo de los geómetras. Bueno, naturalmente que para mí era un privilegio que alguien proveniente del campo científico se asomase por la Facultad de Filosofía. Yo siempre defendí, y en esto a la contra de todos mis colegas, con la única excepción del gran Manuel Sacristán, que la Facultad de Filosofía no debía tener existencia autónoma, sino que debía estar destinada exclusivamente a una especie de escuela superior a la que solo pudiesen acceder los que ya fuesen algo. Es decir, los que hubiesen estudiado, como es tu caso, una disciplina científica o filológica o histórica o del orden que fuese. Bueno, Gonzalo evoca muy bellamente en uno de sus textos aquí recogidos lo que eran aquellos comentarios dentro de la B011. B011 es el título del artículo. La B011 era la denominación del aula en la que transcurrían esos cursos, que debo decirles, por si sacan una idea muy romántica de lo que cuenta aquí Gonzalo, que es el aula más cochambrosa de toda la Facultad de Letras. De los dos edificios de la Facultad de Letras, en los cuales hay cantidad de aulas cochambrosas, no creo que haya ninguna que llegue tan lejos como la B011. Les recuerdo un pasaje que da señal de, ¿cómo decir?, de la bondad extrema con la que un científico que trata de entrar en un territorio de algún modo nuevo se dirigía a esa aula. Allí, tras los barrotes de aquel aula, tardes y seminarios fueron discurriendo. Gozoso tiempo durante el que comprendí el inadvertido proceso de emancipación al que éramos sutilmente invitados a participar. El más elevado honor que podía sernos ofrecido, despertar la conciencia a través de la mirada. Naturalmente que el verdadero lujo, el verdadero agradecimiento es el de poder hablar en un aula a personas que tienen la capacidad de apreciar lo que se les encomienda de un modo no solo tan inteligente, sino tan grato como Gonzalo supo hacer durante esos años que siguió frecuentando la cochambrosa aula B011. Y poco a poco fui descubriendo un segundo aspecto de Gonzalo. En primer lugar, un talento inmediato por la filosofía, una capacidad para detectar los puntos claves que ustedes pueden encontrar en múltiples pasajes de este libro, pero fíjense qué percepción más absolutamente fina de la construcción del sujeto en el tiempo. El instante y lo que cada cual es capaz de hacer de sí con él. Eso es todo cuanto siempre hubo, todo cuanto hay. No se puede dar una definición más escueta y más limpia de cuál es la estructura de la subjetividad y, en paralelo, en simultáneo con ello, una especie de apuesta moral, de fuste moral, indispensable, yo pienso, en nuestra disciplina y que, desgraciadamente, tanto se ha ido perdiendo con el paso de los años.
él lo desarrolla a propósito de un profesor sacrificado, degollado por unos yihadistas en Francia, decapitado por el imperdonable delito de ejercer su oficio, el de profesor. Esto es, de espolear las mentes de sus alumnos y llevarlos con actitud respetuosa, pero siempre crítica, ante el asombroso abismo del interrogante que un hombre libre ha de imponer frente a toda aseveración e idea supuestamente incuestionable. Osar negarse a agachar la testuz ante el discurso de la irracionalidad y el odio. Ese fuste moral, de algún modo, unido al talento especulativo, de algún modo hacía resonar en mí la añoranza de otros tiempos muy olvidados, los tiempos en los que, para la gente de mi provecta edad, el rigor conceptual y la apuesta ética eran exactamente la misma cosa. Y esa misma cosa se nucleaba no en nubes institucionales, sino en eso que decía el viejo Spinoza, que es lo único, subrayo lo único, que une entre sí a los hombres libres, esto es la amistad. Como hombre libre, Gonzalo sintió la tentación de la política. Yo creo que por aquella época en alguna ocasión le recordé con la inevitable melancolía el aleccionador, el esencial pasaje con el que abre Platón su carta séptima. Probablemente el texto autobiográfico más amargo y más bello que haya producido la filosofía clásica. Antaño, cito de memoria, pero casi literalmente, antaño, cuando yo era joven, soñaba como todos los de mi edad en entrar por la política. Y a continuación pasa a explicar cómo el mundo de la absoluta corrupción que siguió a la guerra del Peloponeso fue lo suficientemente nauseabundo como para convencerle que había que abandonar aquello y dar lo que él llama el rodeo a través de la filosofía y saber que no hay, probablemente no hay salvación mundana, pero al menos hay la capacidad de entender por qué no hay salvación mundana únicamente en el ámbito de la filosofía. Yo creo que tras esos pasos fallidos por la política es cuando Gonzalo entra en su etapa de madurez, bueno, vieja tradición platónica, Gonzalo, ¿qué le vamos a hacer? Y empieza a cristalizar los textos que acaban recogiéndose en este libro. El oficio de columnista es un oficio complejo, es extremadamente complicado. Gonzalo, con muy buen criterio, en mi opinión, inmejorable, abre el libro con con unas páginas que se llaman umbral, y que son umbral en el doble sentido, en el sentido de que son la puerta de entrada al libro, pero son umbral también en cuanto a homenaje al que es el inventor de la columna en la España contemporánea. Naturalmente que hay la gran tradición que viene de González Ruano, evidentemente, pero el modelo, digamos, actual de columnista está ligado estrictamente a la figura de Umbral. Es Umbral al que se describe tan bellamente, glacial, impasible, el brillo espejado en sus gafas de pasta subrayó la acerada sobriedad de una mirada gallarda que no adula ni se adapta a la conveniente tentación de atemperar o negar
su naturaleza. La columna, le decía, es una disciplina compleja, pero en realidad se trata de un género híbrido más que de periodismo y de teoría o de análisis, híbrido de periodismo y poesía. Por eso, naturalmente, el modelo que les daba era el de Umbral. Umbral da probablemente la más bella metáfora acerca de la peculiaridad verdaderamente extraña del columnista. El columnista, cito de memoria, pero también creo que es casi literal, el columnista es el poeta que lleva cada día flores a su propia tumba. Y es extremadamente preciso, porque naturalmente Umbral sabía, como sabe todo columnista, que el columnista se despedaza para encontrar la palabra justa, que en el mejor de los casos no durará más de 24 horas. El axioma periodístico, muchacho, tu crónica magistral de hoy envolverá el pescado mañana, a fin de cuentas al periodista le importa un comino, sabe perfectamente que está haciendo literatura efímera. Para el columnista es algo más amargo, porque a fin de cuentas, piensen ustedes, el columnista y el articulista en general, piensen ustedes, literariamente lo mejor que ha hecho en su vida, con enorme diferencia Albert Camus, son los artículos de combat. Es decir, artículos pensados al día a día para ser leídos y olvidados. Naturalmente que ahora los leemos en ediciones críticas cuidadosísimamente anotadas, la maravillosa última edición de Pléiade, pero eso estaba hecho para lo que estaba hecho. Elementos de agitación directa para ser olvidados al día siguiente. Eso, ¿cómo decir?, fuerza algo que yo creo que es esencial para el columnista. En la columna no prima el contenido. La columna es ante todo un ejercicio de estilo. Umbral también lo decía recurriendo a Valéry, que también domina especialmente ese tipo de artículo rápido. La sintaxis es una cuestión de moral. En última instancia, la moral es la sintaxis. Naturalmente, en el sentido griego del término, que significa orden de las tropas en el momento de entrar en combate. Eso, exclusivamente eso, significa sintaxis. El estilo de Gonzalo, cualquiera que lo haya seguido en el diario progresista, donde ha venido escribiendo estos años, o que lo lea directamente ahora, el estilo es facilísimamente reconocible. No hace falta leer la firma cuando le llegan a uno tus artículos para saber que son tuyos. Es la, ¿cómo decir?, la puesta al límite de eso que enseñaba Umbral, que constituye la esencia de la columna, la elipsis. La elipsis que cuando escribíamos en papel era una imposición estrictamente material. El número de caracteres podía modificarse en torno a entre los 5 y los 10 caracteres. Dense cuenta lo que es eso en un texto. Nada. Ahora, desgraciadamente, en digital nos dan mucha más libertad. Yo creo que es malo, ¿eh? La constricción que nos obligaba a llevar la elipsis al límite enseñaba muchísimo. Para alguien como yo que venía del mundo académico, donde puedes largar y largar interminablemente, tener que esforzarte eso era una disciplina maravillosa. Bueno, Gonzalo, a pesar de que ya sus textos se publicaban en digital, sin embargo, ha sabido ajustarse a esa austeridad extrema de alguna, ese vértigo. Fíjese, yo leyendo a Gonzalo me venía a la cabeza a uno de los músicos del siglo XVIII hacia los que yo más asombro siento, y en particular a una de las obras más extrañas que haya producido el siglo XVIII, que lleva precisamente el título del Vértigo. El autor es un personaje muy raro, Joseph Nicolas Pancras Royer, que en el Vértigo
sencillamente lo que hace es provocar unas elipsis atroces en la utilización del clave, produciendo unos sonidos que es verdaderamente inconcebible que hayan podido ser tolerables en el siglo XVIII, pues salta todas las reglas. Pero se las salta desde la matemática, que es exactamente lo que el columnista tiene que hacer continuamente. Romper la estructura habitual de la frase para construir una sintaxis que la matemática impone, pero que en la medida en que rompe con lo convenido, provoca la posibilidad de acceder a territorios de resonancia, a territorios de fantasmatización diferentes. Bueno, no hace falta que les diga, naturalmente, que hace un siglo eso fue exactamente lo que Azorín puso en funcionamiento en ese desguace de la sintaxis maravilloso que es el suyo, o los que nos hemos formado en la tradición del Nouveau Roman, lo que una Duras o un Robbe-Grillet hacen con su prosa. ¿Cuáles son las fuentes de este estilo de González Carrascal? Bueno, yo pienso que la lectura del libro y ya la lectura de los textos lo revelaba igualmente, revela dos fuentes casi tangibles: la literatura y el cine. La literatura y el cine recorren prácticamente todas las páginas de estos textos. Gonzalo es un lector prodigioso y yo quisiera subrayar un aspecto muy concreto. Gonzalo es el mejor lector de Scott Fitzgerald que yo he encontrado en este país. Gonzalo sabe muy bien que a la salida de clase nos hemos pasado cantidad de tiempo justamente conversando sobre las narraciones de Scott Fitzgerald. Vamos a ver, él aquí da una rápida referencia a Fitzgerald, pero cuidado, todo el libro es absolutamente fitzgeraldiano. Recoge el lamento de Dorothy Parker. Pobre hijo de puta, masculla Dorothy Parker. Contempla el cuerpo frío de un patricio del Parnaso de 44 años. Ese patricio del Parnaso es el que ha escrito probablemente, yo diría que precediendo a Salinger, ¿cómo decir?, la narración en elipsis más prodigiosa que haya producido el siglo XX. Un cuento de sus últimos años, cuando ya está completamente alcoholizado y prácticamente no escribe nada. En ese momento, Fitzgerald escribe una cosa que se llama La década perdida, que es un cuento de 3 páginas. Es inconcebible cómo se puede hacer la elipsis perfecta de la vida y la derrota de un hombre en 3 páginas, en elipsis total. Pues bien, esa misma elipsis que Gonzalo ha aprendido en Fitzgerald es naturalmente la de los grandes maestros del cine. El cine es todo el elipsis, la narración cinematográfica es imposible si no se juega con la elipsis, por eso es tan insoportable el maldito cine que inauguró Novecento, es decir, el de las 4, 5 o 6 horas. El tiempo del cine es el tiempo del inconsciente, que son 90 minutos. Y pero naturalmente para hacer 90 minutos uno tiene que tener la capacidad de amputar todo lo que sobra. O bien de que alguien te lo haga amputar. ¿Recuerdas, Gonzalo, que alguna vez lo hemos comentado? Lo más influyente de todo el cine de Jean-Luc Godard, el montaje discontinuo del diálogo de Belmondo y Seberg en el coche, no está planificado por Godard. Sencillamente, cuando Godard intentó colocar la película a los distribuidores, le dijeron: sobran 7 minutos y medio, ya verás tú cómo te las apañas. Y el tío tuvo las santas narices, a las que nadie se había atrevido, de tomar plano a plano, ir cortando fotogramas dentro de un plano, con lo cual los saltos de discontinuidad que se producen, esas elipsis brutales en el diálogo de Seberg y Belmondo, no son ni siquiera una apuesta estética, acaban siendo una apuesta estética grandiosa, son la imposición de una necesidad material. Que tengo que quitar 7 minutos, espere, voy a por la tijera, punto.
Bueno, eso es exactamente lo que hace el columnista. Ah, que dices que no entro en la maqueta y que me sobran 57 caracteres. No te preocupes, ahora mismo te los cuento. A mis alumnos más jóvenes que querían escribir siempre les he dicho lo mismo. No se equivoquen, no se escribe con la estilográfica, se escribe con la tijera. Y el gran González Ruano lo decía de un modo muy brutal y muy exacto. Miren, ¿saben cómo se escribe un artículo de 2 folios? Se escribe en 3 y se tira el primero. No es una butad, es exactamente así. Bueno, al final, la escritura es una criatura del tiempo, que es aquello de lo cual estamos hechos en dosis bastante limitada los humanos. Fijar un pliegue en el tiempo, dice Gonzalo, que es lo que el escritor trata de hacer, y remite a la experiencia del tocadiscos, el cadencioso avance de la aguja del tocadiscos que labra surcos en nuestra mente. Pues bien, ese dejar correr el tiempo es el que cristaliza en la sabiduría de este libro que marca el momento de romper amarras, el momento de lanzarse al mar abierto que viene para el escritor que publica su primer libro y que no sabe lo que vendrá después. Y que sabe que hablar así de progreso, de avance general es una perfecta tontería. Lo remite muy inteligentemente al conocidísimo pasaje de Pablo de Tarso. No toda reforma supone un avance, no toda osadía construye, menos si hay quienes juegan sin más meta que su caída. Preservar y reforzar nuestro modelo de convivencia exige de los decisores de la lucidez de quien entiende que construir no es desmantelar. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice la fórmula paulina. Pues bueno, digo, es el tiempo, querido Gonzalo, de soltar amarras, dedicarte a escribir, que es lo que te gusta, y lo único que se le ocurre a uno es remitirse a la vieja tradición estoica de la gran poesía del siglo de oro español, quizás en su variedad más sobria, la que cierra un soneto conocidísimo de Lope de Vega: ni temas a la mar, ni esperes puerto. Muchas gracias, presidente Leguina, Gabriel Albiach, maestro. Pues realmente, bueno, no podía imaginar mejor compañía para poder emprender este primer volumen que he desarrollado. En todo caso, sí me gustaría cerrar el encuentro, tal vez con, bueno, no sé si es realmente muy interesante como texto en sí mismo o como composición ripiosa, pero en cierto modo en la que he querido siempre establecer una crítica con respecto a lo que es la propia condición común que habitamos en España. Se titula Newton. Trocar el punto plácido sobre el que se posa la mirada en foco de la visión común subvertido, lúcido y despierto. Encontrar lo oculto tras la grieta del común árido desierto, en el muro del aparente, ese es el único juego al que juega la mente. Ese es el único valor de eso llamado genio. Así, la luminaria de la razón regala a veces el fulgor de un destello, momento en que todo acontece, cobrando nuestra existencia sentido con ello, despertando el letargo, ora tumbado, ora erecto, bien al raso, bien a la sombra de un manzano, como fue el caso, a cubierto. La caída de un fruto formuló el simple encuentro, el del hombre y la cosa pensada, el del pensador y su pensamiento. Atónito en su interior algo trepita, la idea esquiva tras el observado suceso, saber que todo está a la vista, resultando solo oculta al ignaro de sí preso. En leyes codificó natura, más de dos encontró en ello, que la tercera no por postrera es menos certera ni merece descabello, que toda reacción sigue a la fuerza de que resulta, sin más consulta,
que la contradicción puesta en el juego, la suma de contrarios, la latencia en el brego, que primero siempre es quien golpea y segundo quien acaba en el suelo. Habitamos un país de segunda, siempre corriendo sin resuello, al cabo de salir adelante a punto de hundirse en el cieno. Todo cuanto sucede le acontece sin crear su propio destino, sin virtud ni atino, segundón eterno, racionando al imprevisto de modo nunca listo, de modo nunca presto. El cendal del velo que ciega su mirada es paño de sutil hilada, sufrida marioneta de los acasos de una historia nunca dominada, añada tras añada, desde Felipe II y sus elementos, hijos de una patria sometida a la pasión de cada embestida, del soplo de todos los vientos. Pues no por repetido es menos cierto que un Estado no Estado corresponde si al rigor de la fortuna no responde y a su pueblo no defiende el desafío de los riesgos arrojados a su horizonte. Ni muerte ni hado alguno pueden regir nuestro destino, sino claudicando ante el desatino de cuanto sale a nuestro paso, pues no hay señal más clara de ocaso que padecer un eterno mal polizonte. Virus, filomenas y demás torturas, todo lo sufrimos hasta la hartura, siempre entre mutuas acusaciones, donde sin esgrimirse aclaración o noción alguna, solo nos resta la amargura de un lamento perpetuado, de un tiempo congelado, de un espacio inconcluso donde seguir con el viejo uso del país apaleado. Pensarnos vivir en permanente anomalía es solo excusa que nos hará vivir en vano. Tentación, la de la manzana de Isaac bajo su manzano, que no es otra sino pensar que las cosas suceden sin más, porque no merecemos más o porque nos miró mal un fulano. La fuerza de un país reside en su ciudadanía, no mostrándose una medianía ante los envites de galernas y ciclones, sino exigiendo a sus instituciones las acciones requeridas, que por gravedad todo cae por su propio peso, y es por eso, por gravedad, que las acciones han de ser exigidas, pues permitir que las cosas acontezcan sin mostrarse resuelto a cambiarlas es lo mismo que aceptarlas y ser de sus causas preso. En cierto modo, quiero, de una manera muy elíptica, cada cual que llegue a la conclusión que le plazca, pero en cierto modo, lo que sí quiero remarcar antes de cerrar el encuentro, por supuesto, es de que de nada vale pensarnos una democracia y un pueblo si acaso no somos capaces de establecer incógnitas o signos de interrogación sobre las narrativas y relatos que se nos impongan, que no seremos jamás una ciudadanía si no estamos determinados a pensar en el ámbito público de una manera, ¿cómo decir?, matizada, a través de un uso del lenguaje que permita realmente que las ideas sean expresadas sin temor, pero sin temor no solo a formularlas, sino sin temor a atreverse a pensarlas, a ser capaz de idearlas e intentar, en cierto modo, construir entre todos una concepción del bienestar público que esté, digamos, siempre impulsada bajo un principio de rigor, algo que con toda franqueza se echa mucho de menos en el ámbito público y creo que es exigible. Creo que todos estamos cansados de ver narrativas permanentemente, vomitadas por los mismos rostros, operando en lugares comunes, donde realmente no hay la pretensión de esclarecer situaciones ni solucionar problemas, sino únicamente jugar dentro de lo que no es más que lo que la expresión, el manejo de los tiempos impone. Un manejo de los tiempos que en todo caso no deja de alojar la falacia y el insulto de sabernos todos manejados en lo que es el alcance de nuestras vidas, en lo que es el alcance de nuestra capacidad de hacer de la oportunidad de ser y estar algo realmente digno de ser vivido, y pienso que no hay forma de poder construir una sociedad sana ni tampoco realmente participar todos conjuntamente de un país si no es a través realmente de un principio de rigor lingüístico y de pensamiento que nos permita realmente pensarnos mejor, más conscientemente y también más, ¿cómo decir?, con un mayor grado de ambición sobre todo cuanto habitamos. Creo que en ese sentido
podemos fácilmente pensar una realidad mejor que la que habitamos y, en ese sentido, si no lo participamos y si no somos capaces de articularlo, no llegaremos jamás a habitarlo. El futuro no existe, lo construimos desde el presente y, desde luego, la vida de todos y cada uno de nosotros no deja de ser, como diría Gabriel, una apuesta ética a falta de ser desencadenada. La apuesta tiene que ser desarrollada a través del lenguaje, a través de la ideación, para que cada persona pueda encontrar su modo de expresión en lo común, y eso solamente valdrá de una forma efectiva para construir algo más edificante a través del principio de una sociedad formada con un principio de conocimiento y de consciencia que le haga tomar un mayor grado de papel y de responsabilidad en todo cuanto nos atañe, que es, a fin de cuentas, vivir esta vida en común de un modo que permita que el bienestar aumente y, por tanto, podamos hacer de España no solamente un lugar para habitar, sino realmente una idea a ofrecer al mundo de una forma ambiciosa y que podamos también alumbrar un futuro en el que España y nosotros como sociedad podamos realmente aportar y ofrecer una idea clara y precisa al conjunto de la humanidad. Yo, en ese sentido, creo que tenemos una labor, porque creo que está todo por hacer, y en ese sentido este libro trata sencillamente de poner los interrogantes sobre los cuales cada uno de ustedes que se acerquen al libro puedan intentar resolver, poner en común si quieren hablar sobre ello y, en todo caso, intentar hacer de ello un principio de, ¿cómo decir?, de mejora personal en razón a lo que el texto les pueda suscitar y que pueda llegar a hacer que sus ideas puedan modificarse o llevarles a un punto de desequilibrio que les puedan permitir crecer y mejorar en algún modo. Si eso se logra a través de la lectura de algunos de estos textos, la obra habrá cumplido sobradamente su propósito. Y eso es todo cuanto puedo decir. En todo caso, por supuesto, recordar a Antonio Miguel Carmona, que estará sin ningún tipo de dudas en algún lugar indeterminado del mundo, trabajando mucho, y también, por supuesto, recordar la figura de Dalmacio Negro, que nos dejó el año pasado y que, desde luego, también mostró una gran confianza con esta obra. Y, en sentido, solamente decir que les agradezco extraordinariamente su tiempo, su asistencia y su atención. Y, bueno, espero que hayan disfrutado del encuentro tanto como nosotros tres. Muchísimas gracias. En la exposición del libro, lo que estamos viendo es cómo se reclama el despertar en la persona, el contar con aquellos elementos posibles para, expresado lo que uno de una manera correcta tiene en mente como ciudadano, como unidad, transmita al resto de la sociedad. Y creo que no hay que olvidar el entorno en el que estamos cada uno de nosotros. Somos lo que somos en base también a estructuras que están sufriendo su destrucción. Estoy hablando del respeto entre hombre y mujer, estoy hablando del principio de la familia, que es sobre la que subsiste absolutamente todos nosotros. Entonces creo que es relevante tener presente, despertar a esa realidad. Bien que nuestra existencia invoque a poder tener algún tipo de actuación social para con los demás. Pero cómo no, también reforzar nuestro ego, como quien dice, ante esa realidad que constituye un hermano que vive contigo, unos padres que te han inculcado unos principios, y por este mismo motivo creo que no queda en vacío el texto, porque creo que el libro lo que es una apertura a esa realidad que es el verdadero vacío con el que contamos ahora. Hay necesidad de rellenar ese espacio y creo que hay que rellenarlo también desde el principio de nuestra individualidad, del conocimiento de nosotros mismos. Entonces, aupar a todos a que cuando leamos el libro reforcemos también nuestro ego ante la realidad de contar con una familia, con una historia, con unos conocimientos que nos vienen dados no solo por lo que nosotros y nuestro esfuerzo ha podido desarrollar, sino por el de aquellos que tenemos al lado. ¡Viva la familia!
Sin duda, no. La familia es un elemento esencial que nos estructura y que nos configura. En todo caso, la respuesta no es solamente que la sociedad nos configure. Obviamente, la familia es el elemento que nos engrana en comunidad con los demás. Otra cosa es que olvidemos realmente que uno no deja de ser un constructo y que es el resultado del entorno social en torno al cual uno opera y que no hay nada que realmente pueda sernos ajeno. En ese sentido, creo que ubicarnos en un contexto en el que únicamente nos centremos en nuestro ego o en una propensión hacia un entorno meramente próximo, también nos privaría de lo que es la participación con los otros, que no necesariamente son lo que nosotros queremos ser, pero a postre es lo que somos realmente, a pesar de lo que creamos o lo que pensemos respecto a nosotros mismos para con los demás. Quiero decir, la familia es fundamental y es elemento esencial, pero el engranaje social en ningún caso puede verse distorsionado por elementos de linaje o de sangre. Al final, todo es un constructo que viene configurado en razón a una moral común que, si no es suficientemente edificante y si no es suficientemente positiva, al final acabará contaminando cualquier otro tipo de elemento de identidad próximo que uno quiera construir. Pero sin duda es esencial la construcción y el mantenimiento de la familia, sin duda. Muchas gracias. Bueno, se oye, ¿no? Yo voy a ser tan audaz de demostrar mi ignorancia en público, pero es que yo soy muy imprudente. Y además quiero ser muy provocador, porque, bueno, nos conocemos hace tiempo y a ti ya sabes que a mí me gusta provocar mucho el pensamiento. Bueno, yo quería hacer como los cínicos en Grecia, un poco de performance y decir, querido Gonzalo, yo veo a los individuos, pero no veo a la sociedad. Entonces, ¿realmente podemos hablar que hay una sociedad o actualmente está tan desarbolada nuestra nación que ni siquiera podemos hablar de sociedad como tal, sino si acaso de grupos concertados en torno a ciertos intereses? Y ahí dejo, esto es una provocación, realmente debo reconocer que ni siquiera yo pienso realmente lo que estoy diciendo, o me gustaría por lo menos pensar que sí que existe la sociedad, pero ahí dejo tirada el guante. ¿Qué incentivos crees que tenemos como ciudadanos, como individuos, para operar en términos de bienestar público? A ver, yo coincido contigo en que la sociedad debería buscar de alguna manera lo que es el interés general, pero antes se ha comentado el Estado y si el Estado es realmente la herramienta. Yo me planteo, ¿es el Estado realmente la herramienta para buscar el interés general o el Estado no busca sino su interés propio? Porque para mí es muy diferente lo que es el Estado y que lo que busca es perpetuarse y actuar para su propio interés, que lo que realmente sería la sociedad y lo que nos interesa a los miembros de la sociedad como lo que debería ser el interés general o el interés público, que vamos a reconocer es un concepto jurídico indeterminado, que es muy difícil de definir y de hecho según cada época, cada momento y cada interés particular que está operando en la cabeza del Estado puede tener una concepción u otra. Bueno, la lectura de los textos te llevará precisamente a esa pregunta y la respuesta tendrá que surgir en tu mente según el grado de lo contestatario que quieras realmente ser y el punto justamente de ese encuentro con respecto a la narrativa que se te ha impuesto. Desde luego, la pregunta está ahí y está por ver si realmente el Estado goza de toda la legitimidad a día de hoy para seguir diciendo que sostiene en la búsqueda del bienestar común o no es así. En todo caso, eso es una pregunta que deberá ser resuelta por todos y cada uno de ustedes en su intimidad. Y, en cierto modo, la respuesta no puede buscarse sino en aquello que cada cual alumbre conforme a su razón común. En todo caso, es claro que no hay ningún tipo de estructura que vele por el bien común al margen de lo que supuestamente el Estado debiera operar para conformar y garantizar la estabilidad de una sociedad que permita su reproducción transgeneracional. A fin de cuentas, el Estado tiene que perpetuarse, es su necesidad estructural a través de la garantía de un horizonte de certezas, esas securitas que tanto determinaba o tanto, digamos que teorizó en su momento Spinoza en términos de cuál es el principio básico del Estado. Esa securitas es la estabilización de un corpus que sea garantía de certeza ante una incertidumbre de una realidad en fuga. Entonces, realmente, al margen de esa estabilización social, no hay otro elemento que pueda garantizar un elemento de coordinación, a menos que sea el mercado.
El problema es que dentro del mercado la operativa se fundamenta en un principio en el cual la relación no es la de garantizar necesariamente el bienestar público de todas las partes integradas, sino que es una relación evidentemente de fuerzas, porque obviamente el modelo de competencia perfecta no se da en tal caso, y siempre habrá fuerzas de mercado que impidan realmente que haya una operativa de máximo bienestar y beneficio de utilidad para todas las partes. Por tanto, necesariamente, digamos que la opción del Leviatán seguramente sea la única opción viable en tanto sea bien gestionada. Simplemente para puntualizar, has dicho como si fuese una dicotomía, el mercado o el Estado. Y yo te recuerdo, y seguramente, vamos, te recuerdo, ya lo sabes mejor que yo, cuál fue el debate en la Primera Internacional entre Marx y Engels y Bakunin, porque si Marx y Engels eran estatistas, claramente Bakunin era un antiestatista. Y vamos, más crudamente que él criticó al Estado como precisamente contrario a la libertad individual, a pesar de que él concebía lo que podríamos decir el anarquismo social, frente al anarquismo libertario que propugnan ahora algunos, pues bueno, él lo que propugnaba es que lo que es la acción subjetiva de personas coaligadas en grupos podía ser una forma que sí que podía avanzar. No digo que comparta el planteamiento, lo estoy simplemente enunciando, que podía hacer generar esas estructuras que pudiesen tener perdurabilidad, fomentar el progreso social, que también es una cuestión que habría que analizar qué es exactamente el progreso. Vamos, que simplemente quería remarcar que no solamente es esa dicotomía Estado o como contra el mercado, sino que también ha habido otras ideas que han intentado dar una solución, no sé si acertada, a este problema de cómo nos organizamos para buscar el interés general. Pues precisamente ese es el debate que el libro pretende suscitar. Muchísimas gracias, Gonzalo, y enhorabuena, de verdad. A vosotros. Bueno, pues yo creo que ya podemos pasar a lo que es el catering, porque lo veo ya ahí fomentado, así que adelante, chicos. Muchas gracias.